versículos del 37 al 39, que es lo que desencadena lo que acontece luego del testimonio que hace el apóstol Pedro, que está testificando junto con los 11 en pie, están dando testimonio de Cristo. El Espíritu Santo había venido a ellos ya con poder y están cumpliendo con esta comisión. Ha comenzado a hacerlo así. Y irrumpe esa pregunta, esa desesperación en el público oyente al verse llenos de temor, un pavor, algo que los sobrecoge y les lleva a temer a Dios, a ver a dónde correr, después de haber hecho tanto mal en su manera de vivir, después de haber despreciado al Cordero. Inunda en ellos ese temor que los lleva a preguntar ¿qué haremos? Recuerden que estamos viendo eso. En el día de hoy vamos a ver el versículo 38 y si el Señor nos permite vamos a pasar tiempo en este mismo pasaje. Vamos a leer el versículo 38, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a mirar por la gracia del Señor que este Jesús, Señor y Salvador, es benigno. Vamos a orar a nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por todo lo que nos permites atravesar y vivir. Gracias, Señor, porque por tus bondades nos has llevado a gustar de ti, a comprobar, Señor, tu bondad, a ver, Señor, cómo nos has recibido con misericordia, con gracia. Cuando fuimos llevados por el Padre, Señor, tú no nos echaste fuera, perdonaste todas nuestras faltas, nuestras iniquidades, nos haces nuevas criaturas en ti, nos permites decir que no al pecado, has abierto los ojos, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley, y necesitamos de eso cada día, Señor, para deleitarnos en ti y renovar el entendimiento. Señor, tantas bendiciones que hay para mencionar y considerar, a fin de no volvernos desagradecidos, Señor, cada día, sino que ayúdanos para mirar todo esto. Si pudiéramos enumerar las maravillas, Señor, tus obras, tu poder, tus hechos, pasaríamos tiempo y nos llevaría a pensar que hay suficiente motivo para agradecer cada día tu infinita bondad. Gracias, Señor, por todo. Ruego tu bendición, tu gracia y tu favor para con nosotros, para poder apreciar este pasaje, que tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones y nos lleve a aprender aún más acerca de tu obra, de lo que haces, de lo que mandas, Señor. Gracias, Padre, por ello. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien. Siguiendo el punto, mis hermanos, que hemos visto o hemos emprendido, que encontramos acá en el libro de Hechos, viendo al Señor Jesucristo como ya lo he dicho, ¿no? Valga la redundancia, como Señor y Cristo. Ese es el punto que estamos mirando acá en Hechos. Eso es como los apóstoles lo están viendo, a ese Salvador, a ese Señor. Y así es como lo dan a conocer, así es como lo anuncian, así es como testifican de Él en cada lugar que van a ir, comenzando desde ahí, desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Van a hacerlo así de esa forma, por Judea, por Samaria, hasta lo último de la tierra. Ha de salir la voz de ellos, y así, en su misericordia, el Señor ha hecho salir su voz hasta los confines de la tierra, y en su misericordia también ha llegado el Evangelio, las buenas nuevas, hasta el día de hoy, y sigue todavía circulando esa voz, ese Evangelio, esas buenas nuevas, ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo, un testimonio que no ha perecido, es un testimonio que puede vivificar el alma de todo aquel que se arrepiente y cree. La obra de Dios tiene ese poder para hacerlo. Pero nos encontramos acá, volviendo ahora a esta situación que tenemos acá en el capítulo 2 de Hechos, considerando, mis hermanos, que todo esto, toda esta situación, todo lo que está aconteciendo, y permítanme decirlo así, no lo veamos de una mala forma, pero todo este revuelo que se ha armado en medio del pueblo, todo esto que ha acontecido, que mucha gente se quede sorprendida, que empiece a mirar para acá, recordemos el estruendo que ha acontecido, los ha llevado a prestar atención, pero todo esto tiene que ver con la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Cómo
por su sacrificio que Él presentó delante del Padre, todo esto subió como un olor fragante y fue acepto delante de Dios. Y esto nos tiene que trasladar aún más atrás. No solamente en la cruz como una ofrenda, sino también en toda su vida de obediencia, en toda su vida, toda su manera de vivir. Y tendríamos que pensar en un amor perfecto, en una persona completamente santa, a pesar de que vistió cada una de nuestras ropas, que fue tentado en todo pero sin pecado, que nos enseñan las Escrituras. No encontramos en Él un doblez de corazón. No encontramos un vagar de pensamientos o un vacilar en su andar. No encontramos eso en nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso es una ofrenda preciosa, perfecta delante del Padre. No encontramos en Él rencor, no encontramos amargura, no encontramos en Él enojo contra aquellos que lo amenazaban o que aquellos que se levantaban hablando mal contra Él, aún con mentiras, con engaños, sabiendo que Él no cometió ninguna de todas esas acusaciones de las cuales lo hacían, lo acusaban. Entonces nos lleva a pensar que Él es el Cordero sin mancha, como lo identifica Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, y como también lo describe Pedro, ese Cordero sin mancha y sin contaminación, el cual el sacerdote, según la ley, tenía que examinar y ver que para presentar un sacrificio por expiación, una ofrenda de paz, el cordero, el animal, tenía que ser perfecto, tenía que ser sin tacha, no tenía que tener ningún defecto. Pero, mis hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo, sus sacrificios, todo lo que Él es, no tiene comparación, como también por ahí se menciona en Miqueas, con 10 millares de carneros. No tiene comparación con eso. No tiene comparación su sacrificio, su obra, con ninguna de estas cosas. Es más, eso es una sombra, y es una sombra. No tiene nada para igualar ni parecerse a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí era una muestra que con esa sangre iba a haber remisión de pecado, iba a haber expiación del pecado. ¿Sí? Porque la vida de la carne en la sangre está, dice Levítico 17. Y yo los he dado para que tengan vida. Y así lo vemos cumpliéndose en Cristo, que con una sola ofrenda, mis hermanos, hizo perfectos a los santificados para siempre. Con una sola ofrenda. Entonces todo esto que está aconteciendo acá se debe a lo que hizo nuestro Salvador, a nuestro Señor. Se debe a Él. Ese Señor y Salvador a quien crucificaron estos hombres, estos varones, que colgó de un madero, fue visto y fue hecho maldición. Ellos sabían que toda persona que moría colgada de un madero era maldito. Así lo dice la ley. Y así también estaba siendo hecho el Cordero de Dios por su pueblo. Y eso un poco mirábamos ayer también con el Salmo, el justo por los injustos. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Este Cordero que quita el pecado del mundo, este Señor y Salvador, entregó el Espíritu allí en la cruz. Él mismo lo dijo tiempo atrás: yo tengo poder para para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Él es el que saldó la deuda, Él es el que dijo allí: consumado es. Él es el que estuvo 3 días y 3 noches muerto, pero venció a la muerte, destruyó el imperio del diablo. Y leíamos también tiempo atrás cuando decía en Oseas, o dice en Oseas, no es que decir, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y vemos cómo Cristo, por su resurrección, al ser levantado, destruye ese imperio de la muerte. Lo destruye. Y al resucitar sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, nos enseña Pablo en Timoteo. También vimos cómo este varón fue recibido arriba, exaltado, a la diestra del Padre. Y habiendo recibido del Padre la promesa, es esto lo que se ha derramado, es esto lo que está pasando ahora aquí. El Señor es el causante de todo, mis hermanos. Esto, el hecho de que ellos hayan podido quedar sorprendidos, ha llamado la atención para que vengan a mirar acá y escuchen el Evangelio. Y es por Él que se ha cumplido esta promesa, que dio lugar a esta obra. Y también da lugar, como vimos la última vez, este
Señor y Salvador saca a luz la vida y la verdad. Este Señor y Salvador da vida, vimos la última vez que estuvimos con el libro de Hechos. Eso es lo que mirábamos. Eso es lo que pasa luego de que Pedro comienza a testificar y estas personas que estaban allí atónitos, otros que se burlaban, empiezan a escuchar el testimonio que Pedro da por las Escrituras y por la reacción que tienen ellos ante el testimonio. Nos lleva a pensar que hay indicios de lo que llamamos aquella vuelta, aquel momento de esa regeneración, y tiene que ver con el papel que cumple el Espíritu Santo en este momento. Y hemos aclarado, hemos dicho que parece que a veces vamos dando las cosas detalladamente, como si fuese que todo llevara su paso, como si fuese todo muy ordenado, pero la obra del Señor en la salvación de Dios en la vida de una persona es así. Entonces nosotros nos dedicamos en paso a paso a mirar cómo son las cosas, pero el obrar de Dios, cómo sopla el Espíritu sobre la vida de la persona, es así. De repente, aquello que estaba escuchando, que quizás no estaba prestando atención, de repente ahora comienza a prestar atención. De repente ahora comienza a escuchar y su corazón se pone atento y empieza a prestar atención de que, wow, eso no lo sabía. Estoy ofendiendo a Dios, que ese es el Hijo de Dios, que ese es el Mesías que estaba prometido, que iba a venir a salvar a su pueblo. En serio, ese que estaba colgando del madero, y de repente la persona ya no ve a Cristo o no lo conoce como lo conocía en la carne, ya lo ve ahora de otra manera. Lo ve como tal, como el Hijo de Dios, aquel que fue enviado para quitar el pecado del mundo. Así ha pasado con cada uno de nosotros también. Muchas veces se nos compartió quizás el Evangelio, pero llegó un momento en que no fue un discurso más. Llegó un momento en que no fue de la misma manera que nosotros. De repente el temor se apoderó de nosotros y también casi al igual que estas personas nos preguntamos, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es el Espíritu Santo que regenera la vida de la persona, que regenera vida en la persona, da vida a la persona. Y cada uno de estos que estaban aquí enfrente de Pedro, mis hermanos, vamos a ver, hemos visto que al final dicen que 3.000 personas son los que se bautizan, los que creen en el Señor, pero hay más, aún hay más todavía. Me hace acordar y me hace pensar que todos estos grupos que estaban allí, todo este grupo que estaba allá adelante, me hace pensar cuando Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos. Estaban igual que ellos, huesos que de repente tenían tendones, músculos y piel, pero no había vida. Estas personas que estaban allí delante de Pedro estaban igual que aquellos que estaban delante de Ezequiel. Hasta que el Señor mismo les dice en el versículo 9 del capítulo 37 de Ezequiel, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando acá con estas personas que en este momento que están escuchando el Evangelio. Y eso me hace acordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, el viento sopla donde quiere. Nosotros escuchamos su sonido, pero no sabemos de dónde viene y no sabemos a dónde va. Y así es todo aquel que nace del Espíritu. Y aquí personas que están siendo regeneradas, teniendo vida por la obra sobrenatural de Dios, para poder mirar al Cordero, para poder ver la ofensa contra Dios y para también poder ahora acudir a Cristo. Por eso es que decíamos que cuando pasó esto, cuando ellos empiezan a decir al oír estas cosas, eso es lo que habíamos ordenado la última vez, se compungieron, ese dolor que atravesó su corazón y preguntaron ¿qué haremos? Nos habla de una obra que está sucediendo en ellos, que ha pasado en ellos. No hay otra manera que alguien pueda responder así al llamado del Evangelio, a la palabra de Dios,
y que el corazón se pueda volver así de esta forma, a no ser que suceda algo en el corazón de la persona. No hay otra forma, no hay otra manera. No hay otra manera. Por eso es que Pedro les dice, arrepentíos. Eso es lo primero que vamos a ver en el día de hoy. Arrepentíos. Vamos a hablar acerca de ese arrepentimiento del cual vamos a tener que poner bases acerca de esto, ya que vamos a encontrar a lo largo del libro de Hechos, muchas veces nos vamos a encontrar con esta palabra. Yo sé que es algo que nosotros conocemos, es muy, ¿cómo le puedo decir? Es algo que estamos expuestos constantemente, arrepiéntanse, es un llamado que escuchamos una y otra vez. Pero me llamaba la atención, estábamos mirando el pasaje, cuando estábamos estudiando este versículo, y en el libro de Hebreos llega un momento, en el capítulo 6, cuando habla de que llega un momento que tienen que volver a enseñar los rudimentos, y hay que volver a enseñar acerca del arrepentimiento, de las malas obras, hay que volver a enseñar acerca de la doctrina de bautismos. Entonces es una necesidad de que podamos mirar a la luz de las Escrituras, a fin de que podamos arrepentirnos del pecado que ofende al Señor ahora que estamos en Cristo Jesús, de que podamos identificar y arrepentirnos. Pero no podemos pasar toda la vida entre nosotros mismos enseñándonos acerca de este arrepentimiento. La palabra arrepentir, mis hermanos, viene del griego, que significa metaneo, ¿sí? Metanoneo, así es, Pastor Leonardo, ¿sí? Así, metanoneo. Y tiene que ver con pensar diferente, eso es lo que significa la palabra aquí. También indica un regreso, un repudio, como bien se compartía hoy también, al pecado. Eso es algo de que nosotros, cada uno de nosotros, Pedro dice, según la corriente de este mundo. Bueno, nosotros cada uno de nosotros estábamos en esa corriente, íbamos en la corriente de este mundo, completamente opuesta a la voluntad de Dios. Si el Señor estaba acá, nosotros nos íbamos en aquella dirección, huíamos de Él, huíamos de su presencia, si de alguna manera se puede escapar, no es así, pero nos alejábamos de Él. Pero el hecho de que esté este arrepentimiento hace que tiene que ver con que la persona cambia su manera de pensar, ahora se duele por el pecado, como lo veíamos la otra vez, ya no se deleita en el pecado, ahora lo puede ver como tal, que esto es una ofensa contra el Señor, y lo hace volver a Él, lo lleva a Él. Pero dos cosas que tenemos que tener presente con respecto a esto. Primero, que el arrepentimiento es un mandamiento, mis hermanos, y no una invitación. No es una invitación, es un mandato que encontramos en las Escrituras a todo hombre. Es un mandato el arrepentimiento para todo hombre. Segundo lugar, el arrepentimiento tiene que ver, o viene de esa obra sobrenatural también, de lo que estamos hablando de la regeneración, que ha operado en una persona por parte de Dios y está acompañado también de la fe. Arrepentimiento. Entonces Pedro acaba de exponer el testimonio de Cristo, lo hizo mediante la ley, usó las Escrituras para indicar que de Él dan testimonio las Escrituras, y ante la pregunta de qué haremos, Él le responde o dice, manda a arrepentirse. No es una opción. No es una opción, mis hermanos. No hay acepción de personas para este mandato. Todos entramos en la misma demanda. A cada uno en un momento se nos ha demandado arrepentirnos, y hoy Dios aún todavía sigue mandando a que todos los hombres se arrepientan. No se trata de la cantidad de pecados, si tengo menos pecados, si he cometido un solo pecado en mi vida. Estoy hablando como si eso pudiera llegar a pasar, pero no, sabemos que hay más de un pecado en nosotros, no como si he tenido más, sino que se trata que esto es una ofensa contra el Señor. Y ya se genera una deuda impagable, una ofensa que lleva
a estar en enemistad con Dios. Él está airado todos los días contra el impío. Y Santiago lo dice de esta manera, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ofendiere en un punto. Si alguien pudiera decir, mira, yo guardé toda la ley, pero solamente me equivoqué en una cosa, o hubo algo que no guardé. No, basta. Arrepentite. Las Escrituras dicen que el hombre debe arrepentirse porque se hace culpable de haber ofendido, por más que fue un punto, ha quebrantado toda la ley. Sos un transgresor de la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, dice Santiago. Ahora, mis hermanos, este llamado al arrepentimiento, este mandato que encontramos acá, no dice presente a partir de este versículo que encontramos aquí. Lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento Dios llamando una y otra vez al arrepentimiento. Y vamos a encontrar personas que mostraron una humillación, como por ejemplo, si ya va a llegar el momento que lleguemos a Crónicas, donde van a decir que a la manera que se humilló Manasés, ¿recuerdan Manasés? Que no lo relatan en Reyes, pero sí lo relata en Crónicas, de cómo se arrepintió de su manera de vivir delante de Dios y todo lo que hizo. Dice, entonces, que habla acerca del hijo de Manasés, dice, no se humilló como sí lo hizo su padre Manasés. Él sí se humilló, él sí se arrepintió delante del Señor. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento naciones que ante el llamado al arrepentimiento se humillan delante del Señor. Y ustedes van a acordarse, por ejemplo, la historia de Jonás. Cuando el Señor manda a Jonás a predicar a Nínive, él comienza a predicar el camino de 3 días en la ciudad, y la ciudad era grande en sobremanera, y dice, arrepíntanse porque si no va a venir la destrucción del Señor sobre ustedes. Y dice que el pueblo empezó a escuchar todo esto y se vistieron de silicio. Se vistieron con silicio y con ceniza. Y cuando llegó esto a los oídos del rey, el rey mandó a abstenerse, a ayunar, por si quizás el Señor se arrepienta. Y miren, la lectura dice de que no iba a comer ni bestia, ni niños chiquitos, ni nadie tenía que probar alimento, en una muestra de un dolor y una angustia porque habían ofendido a Dios. Y el Señor Jesucristo mismo da testimonio y dice que cuando Él mismo está entre ellos, entre los suyos, y ellos no lo recibieron, Él dice, miren, la gente de Nínive, ese pueblo se va a levantar a condenar a esta generación, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás. Y aquí más que Jonás. También encontramos acerca del arrepentimiento en el Nuevo Testamento, partiendo desde Juan el Bautista y también nuestro Señor Jesucristo. El mismo es que dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que le dice el Señor a ellos. También le hemos escuchado decir a nuestro Señor antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Eso le dice, para fin de que no busquen excusas, sino que cada uno pueda mirar su pecado. Constantemente llama el Señor al arrepentimiento. Está mandando a que se arrepientan. Pero fíjense en nuestra maldad. Está pensando en eso, como el Señor llamaba el arrepentimiento, mandaba que se arrepientan, o cuando Él confronta a las personas y le dicen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Eso también es un mandamiento. Vengan a mí. Vengan a mí. Y yo os haré descansar. Pero si nos trasladamos al mensaje de Juan, al Evangelio de Juan, ustedes se acuerdan cuando están con los fariseos allá adelante, el Señor mismo le dice, y vosotros no queréis venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida, para que tengan vida. Así
así estábamos cada uno de nosotros. Eso es lo que se mostraba, la dureza por nuestra propia manera de vivir, rebelándonos contra el Señor. Aborrecíamos a Dios, por lo tanto no queríamos saber nada de ir a Él. Cuando hablaba hace rato, mis hermanos, acerca de este mandato y que no hay acepción de personas para el mandato de arrepentirse, pensaba en la situación que recuerda cuando Juan empieza a predicar en el desierto, viene predicando en el desierto y va para el Jordán a bautizar al pueblo, ¿sí? Y dice que desde Jerusalén, desde Judea y de las provincias que estaban al contorno del Jordán, venían a bautizarse a él, y también salían los fariseos y los saduceos. Y él le dice: ¿quién les enseñó a oír? Generación de víboras. ¿No? Y lo primero que él les dice a ellos, o una de las cosas que les dice es: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es lo que le dice Juan, a fin de que quede de lado todo tipo de excusa, todo tipo de aquello que puede generarme alguna certeza de seguridad de lo cual yo me puedo agarrar y amparar. Entonces no, todos se tienen que arrepentir. Todos arrepiéntanse, dice Juan. Todos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no se agarren de que ustedes son hijos de Abraham. No se aferren a eso. No hay nada en lo cual pueda decir: mira, porque yo soy de Abraham, no me tengo que arrepentir. No se agarren de eso. Pero ese es el pensamiento que estaba y perduraba en ellos, y perdura quizás hoy en día, y casi todo el pueblo, porque ellos descansaban en ser portadores de ese linaje. Esa es la jactancia, ese es el orgullo en el cual ellos están parados y creen que porque la sangre de Abraham corre por sus venas, no hay necesidad de arrepentimiento. Y esto es la conversación que el Señor luego va a tener. No estoy diciendo que son con las mismas personas, pero en Juan 8, ustedes se acuerdan cuando está ese grupo que supuestamente había creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, el Señor Jesucristo les dice a esos judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La respuesta que ellos le dan en el versículo 33 es: linaje de Abraham somos. Ya no lo veían como ese Señor, como ese Cristo, como ese descendiente que había venido conforme a la promesa de Dios para redimir al pueblo de la maldición de la ley, que le iba a librar de poderosos enemigos. No lo veían como tal al Señor. Y el Señor mismo se encarga y le dice: yo sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Y luego ellos le vuelven a repetir: nuestro padre es Abraham. Seguían aferrados a su linaje. Seguían aferrados a eso mismo. Entonces no veían la necesidad de Cristo, no veían la necesidad de arrepentirse. Por lo tanto, el mandato al arrepentimiento, a dejar de lado la confianza en el hombre o en lo que ellos eran y confiar en Cristo, no lo veían necesario. No lo veían necesario. El arrepentimiento, mis hermanos, no es negociable. Debe ser hecho como tal y va acompañado, como hemos visto la otra vez, de un dolor profundo por esta ofensa al Señor. No me lleva a excusarme o a quedarme tranquilo en mi experiencia o donde yo he nacido, y esto hemos escuchado muchos de nosotros. Por ahí, capaz que nosotros no vamos a decir: mira, yo soy un hijo de Abraham. No vamos a decir: mira, yo tengo descendencia de allá. Pero por ahí hemos escuchado en este tiempo, y hace mucho también: bueno, mira, yo desde chiquito voy a la iglesia. ¿Sí? Yo mira, nací en cuna evangélica. ¿Sí? Se escuchan todas esas cosas. ¿Sí? No, mira, no hace falta. ¿Por qué arrepentirme si mis papás congregan? No sé, no es un ejemplo. ¿Sí? O leo la Biblia todos los días. O voy a la iglesia. Pero sin embargo la vida no muestra frutos, su vida no muestra frutos de arrepentimiento, como tiene que ser.
Vemos el ejemplo de cómo ellos se escudaban en ser descendientes de Abraham, pero nosotros hoy en día tenemos muchas cosas, o escuchamos muchas cosas por las cuales el hombre se agarra y se aferra a fin de excusarse y dejar de lado el mandamiento que fue dado por el Señor. No, mira, yo hace tiempo que hago esto, así estoy bien, no tengo necesidad de Cristo, no tengo por qué arrepentirme, así estoy bien delante de Dios. Y eso está mal, es una ofensa también contra el Padre. ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿De qué debo arrepentirme? Toda persona debe arrepentirse por cuanto no hay justo ni aún uno. No hay uno bueno. No hay uno bueno, mis hermanos, solo Dios es bueno. Pero yo una vez cuando me arrepentí, no sabes cómo lloré. No sabes el día que me arrepentí, cómo lloré. No me podían parar. Tengan cuidado, o tengamos cuidado, si nuestra confianza está en algo así, en esa experiencia, o en algo que uno pueda revivir. Porque estamos dejando de lado el sacrificio de Cristo. Estamos dejando de lado aquello que Él hizo. Estamos dejando de lado aquel que puede perdonar, aquel que perdonó los pecados, si es que lo perdonó en nosotros. Estamos gloriándonos en nosotros mismos, en nuestra experiencia, o en algo que nos da una seguridad. Estamos poniendo la confianza en eso y no en Cristo, no en Dios. No deberíamos fiarnos de nosotros mismos. Recuerden, mis hermanos, que el pecado corrompió todo nuestro ser. El pecado corrompió todo nuestro ser. Desde Adán estamos hablando. Y así eso se pasó generación tras generación. Y por más que yo venga de donde venga, estoy corrompido, afectado por el pecado. Y necesito el arrepentimiento, necesito arrepentirme delante del Señor. Por lo tanto, no podemos fiarnos de nada. Cantábamos hoy, ¿no? Roca de la eternidad. ¿Sí? Aunque sea siempre fiel y aunque llore sin cesar, dice, del pecado no podré justificación obrar. Mientras haya de vivir, al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Pensaba en esa letra, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, también decimos, ¿no? Entonces, me hace pensar que, creo que una vuelta lo compartí con ustedes, había leído acerca de algo que dijo Robert Murray McCheyne, así se dice, que él decía que aún nuestras lágrimas están contaminadas por el pecado. Entonces no podemos fiarnos de decir, bueno, mira, yo tuve tal experiencia o aquel día lloré tanto y eso ya me es suficiente, eso es... Puede ser que haya pasado, puede ser que el Señor haya obrado, pero no es para que usted ponga la confianza en algo que usted vivió tiempo atrás. La confianza siempre tiene que estar en Cristo y en su obra redentora, en su misericordia, en su perdón, en su bondad. En su bondad. Esto tenemos que considerar nuestra naturaleza corrupta. Tenemos que pensar que de este corazón, como bien compartía al principio el pastor en Jeremías 17, engañoso es el corazón del hombre. Por lo tanto, si esa es la descripción que tenemos de nosotros, ¿qué bueno puede salir de ahí? ¿Puede salir un buen arrepentimiento de ahí? ¿Puede salir algo bueno, un verdadero arrepentimiento delante de Dios? ¿Puede dolerse verdaderamente delante de Dios? Es más, nosotros estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, a decir, bueno, mira, me arrepiento, perdonadme, y después volvemos a reincidir en lo mismo. Eso era normal cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Esa es nuestra manera verdadera de proceder. Sí, perdóname, mirá, está, pero no había un dolor por la ofensa, ni siquiera consideramos que estábamos ofendiendo a Dios y el error o el perdón que podíamos pedir a la persona de repente quedaba en el olvido y el arrepentimiento que había mostrado se lo llevó el viento, si se puede decir. Entonces, lo que estoy hablando con esto, mis hermanos, es que de nuestro corazón no puede proceder algo bueno en ese sentido. Por eso necesitamos la gracia del Señor para cada día de nuestra vida. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice así en la segunda parte:
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si este versículo, pensando en esto, mis hermanos, si este versículo quedaría ahí solamente y nosotros pudiéramos mostrar, mirá, decir a alguien, mirá, vos ofendiste a Dios con esto, tenés que arrepentirte, considerando nuestra debilidad de nuestro corazón, considerando cómo somos, quizás no le daríamos importancia y quizás no hay ni siquiera un dolor, ni una preocupación por haber ofendido a Dios. Todo quedaría ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, veo que eso está mal, pero ¿qué? Bueno, Dios dice que te arrepientas. Bueno, pero ¿qué? La persona puede que quizás llegue a cambiar sus hábitos, mis hermanos, pero ¿de qué sirve? Puede ser que deje de hacer eso, pero solamente sería un comportamiento moral y nada más, y no pasa nada para él. Bueno, ya está, ahora sí estoy bien con Dios, pero la confianza sigue estando en lo que puede hacer la persona. Entonces, el Señor constantemente manda o nos llama a arrepentirnos. Miren, vamos a ver unos versículos acerca de cómo Dios va a hacer una obra sobrenatural en nosotros, pero primero dice, miren, hagan esto y miremos según nuestra capacidad si está a nuestro alcance poder hacerlo. Miren, acompáñenme por ejemplo Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10. Versículo 17, dice así. No, perdón, el 16. El 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncídense su corazón. Hagan esto. Y pensemos ahora en nosotros. ¿Está la capacidad de poder llegar a hacer esto? Miren, vamos a ir, por favor, acompáñenme un poco más en Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, el versículo 31, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Otra vez, hagan esto, arrepíntanse, sáquense todas esas maldades, ¿sí? Echen de ustedes este corazón malvado. Acompáñenme ahí en Joel. Es un versículo que hemos leído cuando estábamos mirando este pasaje de Hechos de los Apóstoles. Joel en el capítulo 2. Es un pasaje que me llamó la atención también, ¿no? El hecho de este llamado, de este mandamiento que dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele el castigo. Bueno, muy fácil sería poder hacer lo externo para nosotros. Lo primero, cuando nos vemos una ofensa o algo que indigna, es como que tuviera esa actitud, ¿no? Sí, rasgamos los vestidos, mirá qué ofensa, esto es algo, o podría ser contra nosotros mismos, y ya nos invade una indignación, no, ¿cómo puede ser lo mismo? Pero el Señor les dice, miren, no sirve de nada que sigan rasgando sus vestidos, no sirve de nada que se rompan el vestido. Arránquense ese corazón, rasguen sus corazones, que es engañoso en ustedes, que es lo malo en cada uno de ustedes. Entonces sería fácil eso para nosotros, si se tratara de algo externo. Pero esta obra, lo que está marcando el Señor aquí, que apunta a lo interior en cada uno de nosotros, es algo que no lo podemos hacer, y eso lo marcaba por la naturaleza que está en nosotros. Por la dureza de corazón, por ese corazón caído
Y ahí tiene lugar a la obra sobrenatural de Dios. Por eso les decía que esto va acompañado de una obra sobrenatural de Dios. Miren, Ezequiel 36 nos habla acerca de esto. Ezequiel 36, en el capítulo 36, versículo 25, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto nos hace pensar en Corintios, ¿no? Vosotros ya habéis sido lavados en Cristo Jesús. Y esto fue la obra que hizo nuestro Señor. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Esta es la obra sobrenatural que Dios hace en cada uno de nosotros, en cada uno de los de aquellos que el Señor ha empezado a obrar para llevarlos al arrepentimiento. O sea, si ustedes me acompañan también allí en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, en el versículo 11, también nos detalla de cómo es esta obra interior. Dice en el versículo 11: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa es una obra sobrenatural que nuestro Señor ha hecho, a fin de que no nos jactemos de algo que hemos hecho nosotros, sino que podamos mirar la gracia de nuestro Señor y de nuestro Salvador, su perdón. ¿Por qué? Porque lo describe así. No se trata de cuestión de linaje, de algo de lo que yo hice. No se trata de dónde vengo, no se trata de quién soy. Por eso Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 aclara lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, no hay manera de que podamos jactarnos o aferrarnos o agarrarnos de algo que decir, bueno, esto, el arrepentimiento lo generé yo, es mío. Dios me aceptó cuando me arrepentí en mis fuerzas. No se trata de eso, no es eso. Esto va acompañado de una obra sobrenatural del Señor, que cambia nuestro corazón para que cuando ahora se nos dice arrepiéntete o arrepentite de tus pecados, tu ofensa contra Dios, puedo responder al Señor. No hay otra manera de poder responder al Señor. Esto nos tiene que conllevar a considerar las riquezas y el poder de Dios en esa obra de regeneración, como veíamos anteriormente, que nos hace oír esa palabra de Dios. Y ya no solamente es un conocimiento de la ley o del pecado por medio de la ley. Ahora también el Espíritu Santo nos convence del pecado con esa ley para demostrarnos nuestra ofensa delante del Padre, y de esa manera también vemos que necesitamos de un Salvador, de nuestro Señor. Vemos la ofensa ahora, no solamente se transforma en algo intelectual, sino que podemos ver y duele ese pecado por este convencimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Habíamos visto acerca de la tristeza que se produce, que según Dios produce un arrepentimiento de vida, de la cual no hay que arrepentirse. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso la última vez? Entonces eso nos lleva a Dios, eso nos lleva a Él, nos lleva a arrepentirnos, a considerar nuestra mala manera de vivir, a dejarla de lado, a repudiar eso y buscar el socorro en aquel que con su benignidad se ha acercado a nosotros y nos llama y dice: vení, arrepentite, cree en Cristo, cree en aquel que yo envié. Pero la tristeza del mundo, esa tristeza del mundo, produce muerte, angustia, y no me lleva a Dios. Produce desesperación. Me lleva a mirar cómo puedo solucionar las cosas por mí mismo. A ver cómo puedo yo
arrepentirme en mis formas o a mi manera, o querer saldar la deuda a mi forma, y eso es completamente ajeno al obrar de Dios. Entonces ese acompañamiento, mis hermanos, va acompañado de fe y me lleva a obedecer al Padre. El acompañamiento me lleva a obedecer a Dios. Por eso también pensábamos en un pasaje, miramos el pasaje, miren ahí, acompáñenme en Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 2, en los primeros versículos. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si eso se ha dado en nosotros, si esa benignidad, hemos gustado esa benignidad que nos ha guiado al arrepentimiento, como nos dice Romanos capítulo 2 también, vamos a poder cumplir con ese mandato que hemos recibido, de desechar todas estas cosas, de arrepentirnos y seguir en pos de Dios haciendo su voluntad. Si es que hemos gustado esa benignidad, y eso, mis hermanos, tiene que ver también con esa obra sobrenatural, con esa obra poderosa de Dios en la vida de aquel que se arrepiente, aquel que viene a Él. Si ha gustado esa benignidad, vamos a obedecer en amor y no va a ser una carga. Su benignidad nos ha guiado al arrepentimiento. Y gustar la benignidad me lleva a despojarme de todo aquello, de todo aquel peso de pecado y no pecar más voluntariamente contra el Señor. El hecho de arrepentirme y que esa obra venga de Dios va a llevar a, como bien se compartía hoy, a ya no deleitarme en el pecado en el cual antes tranquilamente me revolcaba sin ningún problema. El hecho de arrepentirme va a llevar al creyente a no pecar voluntariamente, porque de otra forma, si pecamos voluntariamente, como nos dice Hebreo, es una burla sobre el sacrificio de Cristo. Estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor. Entonces eso nos lleva a pensar que verdaderamente hay un arrepentimiento en nosotros si pasa eso. Si seguimos pecando como si nada hubiese pasado, como si Cristo no hubiese cargado nuestras iniquidades, como si la ira de Dios no hubiese sido sobre Él, tenemos que pensar. Porque aquel que peca sin ningún problema, no le duele el pecado. Uno le puede preguntar, che, ¿estás bien? ¿Cómo va? No, estoy bien, pero resulta que tiene una mochila impresionante cargada de cosas guardadas y de repente saca todo. Eso es pecado. Entonces, no considera al Señor, no considera la obra de Cristo. Entonces, es lo que nos lleva a pensar en Proverbios. No está haciendo eso, encubre su pecado y no va a prosperar. Pero el Proverbio dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Pero por qué? Por la obra de Cristo. Porque ahora puedo arrepentirme, porque si he pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ya no es lo mismo para el creyente el hecho de decir, bueno, es un pecado más. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Es una ofensa al sacrificio de Cristo. Es una ofensa a la cruz. Es una ofensa al amor de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, consideremos el arrepentimiento viéndolo como el Señor lo ve. Esto es lo que hace el arrepentimiento verdadero, esto es lo que pasa cuando hay un arrepentimiento en la vida de una persona. No se deleita en pecar, no se goza en pecar, no le es una diversión como le es al impío, como lo describe Proverbios, que peca por diversión. No es así. Entonces miremos la obra de Dios, cómo es perfecta y buena delante de Él, porque también proviene de Él. Por lo tanto, mis hermanos, acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia, a donde está ese sacerdote que es poderoso para socorrer a los que son tentados, que como venimos mencionando, como dice Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. Entonces, si nosotros tenemos lucha contra el pecado, hoy por la gracia
acceder, podemos ir a Cristo. Señor, me pasa esto. Señor, fortaleceme en tu gracia. Que tu gracia me sea suficiente y que me satisfaga cada día para poder vivir esta vida en tus fuerzas. O por ahí quizás el pecado puede ir endureciendo nuestro corazón. Eso es lo que hace el engaño del pecado, endurece nuestro corazón. Entonces roguemos al Señor, Señor, como en el Salmo 51, como David clamaba al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón recto, un espíritu recto. Y podemos alcanzar misericordia desde el trono de gracia. Amén. Vamos al Señor en oración y que podamos continuar con lo que resta del día disfrutando de su misericordia. Señor, Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque si miramos hacia atrás, vemos, Señor, la cantidad, montaña de pecado que llevábamos cada uno de nosotros, pero pensamos también en ese Cordero que quitó todo eso, Señor. Y gracias porque Cristo lo hizo posible. Gracias porque su sacrificio fue efectivo y es efectivo para todo aquel que se arrepiente y cree, Señor. Señor, gracias por tus bondades. Gracias por tu amor, por cómo nos has recibido, por cómo nos has perdonado y cómo cada día nos llamas a que podamos arrepentirnos de aquellos pecados con los cuales cada día que pasa en esta vida que estamos en Cristo vemos o hemos llegado a participar. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti, confesar el pecado y alcanzar misericordia y apartarnos de él. Señor, ruego que obres en cada uno de aquellos que no te conocen, a fin de que puedan ver a aquel varón a quien has dado prueba con haberle levantado de los muertos, Señor. Que vengan a ti, Señor, que vengan a Él, que han de ser recibidos por Él. Si vienen con un espíritu contrito y humillado, Señor, tú no lo has de echar fuera. Señor, gracias por todo. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, gracias por ella, por lo que nos enseñas. Y ruego que cada día que pase, Señor, se dé ese arrepentimiento genuino en nosotros, podamos dolernos cada día con el pecado, ya no deleitarnos más en eso, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Que nuestro corazón pueda ser sensible a tu presencia, a tu santidad, y no hacer de cuenta que no pasa nada en nuestras vidas, sino sabiendo que has hecho demasiado por medio de ti. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.